¿Tienes el este? ¿Tienes? No, aquí con este estoy bien. Con este. Muchas gracias. Sí. Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a Ramón por la presentación, la introducción y por haberlos puesto ya en el mood del liderazgo, ¿verdad? Y bueno, pues como ya dijo Ramón, la parte que yo vengo a platicar con ustedes es, pues vayamos a un ejemplo de dónde necesitamos aplicar el liderazgo en educación médica, en lograr objetivos de aprendizaje y en verdaderamente garantizar la responsabilidad social que tenemos de formar los médicos del futuro. Y para esto traje una presentación que se llama Gestión de Campos Clínicos y Servicio Social. Vamos a verla desde el ámbito de qué es lo que a mí me toca hacer desde mi posición de liderazgo. ¿Para qué estoy acá sentado hablando de liderazgo? Pues vamos a ver qué puedo cambiar en un ambiente o en un sistema que ya es complejo y que entonces demanda de las habilidades que Ramón les acaba de compartir sobre liderazgo colaborativo, liderazgo transformacional, tomar decisiones a veces incluso en la incertidumbre y, ¿por qué no?, probar e innovar con cosas que quizás nos puedan dar resultados diferentes. Por eso es que traje esta problemática y por favor, si alguien quiere compartir experiencias al respecto, tiene ideas al respecto, pues esa es la idea de esto, que puedan colaborar. Levanten su mano, por acá estaba el micrófono y podemos participar, ¿vale? Entonces, primero lo que les voy a pedir para esta sesión es dejen el pesimismo para tiempos mejores. Cuando ya estemos bien, pensamos lo que puede salir mal, ¿vale? La diferencia entre quien conoce los problemas y quien actúa sobre ellos no es de información, es de liderazgo. Esa frase es bien poderosa. No nos falta más información, tenemos resistencia a la transformación, resistencia a hacer las cosas diferentes. Y para eso les pongo un problema que seguramente la mayoría de quienes estamos acá estamos enfrentando. Tenemos un diagnóstico de escala que dice, fíjense, en 1962 había 22 escuelas de medicina y se reportaron en aquel entonces 1,100 médicos internos. Puse 1962 porque es el año en el que convergen la mayor parte de las regulaciones y ya queda claro que es un internado, que es un servicio social, que son los ciclos clínicos y demás. Pero fíjense, el diagnóstico 1962, esa era la realidad del internado. Según el reporte de Núñez 2024-2025, se reportaron más de 150 instituciones educativas que ofrecen la carrera de medicina, con 32,140 nuevos ingresos nada más el año pasado. O sea que si somos bien chidos en nuestras escuelas y traemos una eficiencia terminal de un 75-80%, pues más o menos unos 28,000 de esos nuevos ingresos van a llegar a los campos clínicos en 6 o 7 años. Amén de los ya 22 a 25,000 que tenemos al día de hoy y que nos reportan que casi 10,000 de estos van a estar sin campo clínico en el siguiente año. Es un reto enorme, es un reto que les traigo precisamente como el problema que requiere liderazgo, que requiere una visión distinta para poder solucionar. Nada más en los últimos 7 años México creció casi el 30% de su matrícula en estudiantes de medicina. La pregunta es, así como crecemos a ese ritmo en estudiantes de medicina, entonces crece nuestra capacidad de formarlos, crece también nuestra capacidad de supervisarlos y por consecuencia la calidad de esa formación crece al mismo ritmo. Son los retos que tenemos al día de hoy y por lo que el liderazgo debe de tener el peso. Como líderes tampoco podemos llegar como el Borras y tomar una decisión. Tenemos que entender contextos, realidades e historias y para eso plantearnos cómo podemos abordar un problema desde diferentes perspectivas. Este es el peso de la historia que narra los retos que tenemos en campo clínico desde el siglo pasado. Porque luego venimos y nos sentamos aquí y decimos, no, los problemas del campo clínico es algo novedoso. Desde 1897 que empieza el proceso de reconocimiento de campo clínico y entonces tenían problemas. El problema era que no lo reconocían, no sabían adecuadamente lo que definían como el ciclo de entrenamiento clínico y entonces en ese momento empiezan a definirse las primeras jornadas de entrenamiento médico, jornadas de 10 horas en aquel entonces. Fíjense, pasan casi 50 años de eso
y es donde se establece que se vuelve obligatorio el internado rotatorio de pregrado, y después por ahí hay una convergencia del tiempo, porque el ideal en papel, seguimos una línea bien padre, que en 1962 ya la UNAM lanza el programa de internado médico, bien bonito, empieza un proceso operacional bien bonito. En los años, al inicio de los años 2000 empieza la operacionalización de las normas oficiales mexicanas, y ahorita las más vigentes que tenemos, que son la de internado del 2023, y voy a dejar así de ladito la del servicio social, que es del 2012, ¿verdad? Porque ya tiene más de 13, 14 añitos de antigüedad. Pero me regreso a la convergencia porque operacionalmente no llegamos a donde queríamos llegar. Si hubiéramos llegado, estaríamos ahí todos reconociendo lo que hacemos perfectamente y respetando las normas y siguiéndonos perfectamente en un ambiente clínico favorable de construcción. Sin embargo, en una realidad operativa, reportó OBM en 2022 que nuestra realidad dice: oye, traemos broncas de identidad. Cuando mandamos estudiantes a los campos clínicos no sabemos si son estudiantes, trabajadores o qué son, no nos queda bien claro. Hay ausencia docente, el proceso de formación de docentes está limitado y hay falta de profesores universitarios que garanticen el programa educativo in situ en los campos clínicos, y hay discrepancia de intereses, hay tensión entre la necesidad formativa y el objetivo asistencial de los hospitales, porque tampoco son los malos los hospitales, tienen sus objetivos. Nótese que por allá de los años, perdón por el acerazo que les aventé ahí, nótese por allá de los años 50, quizás un poquito antes, es donde se decreta que los hospitales iban a pasar a ser centros formadores. Los hospitales nunca se pensaron para ser centros formadores, se decretó que iban a ser centros formadores los hospitales públicos. Y entonces, en ese sentido, pues los hospitales dijeron: bueno, pues ya nos dijeron que hay que hacerlo, vénganse todos los estudiantes y vamos a empezar a hacer procesos formativos, ¿sí? Mas nunca le dijeron a los hospitales: vas a dejar de ser un centro asistencial. Por eso es que tienen objetivos asistenciales y además una carga de formación académica. Nosotros tenemos objetivos académicos y una carga de formación asistencial. Tenemos retos ahí intermedios. Por eso es que las habilidades de liderazgo para poder enfrentar estos problemas es importante. Y me detengo un poquito en el diagnóstico, porque después de esto pues vienen las ideas de cómo podemos solucionarlo a partir de lo que nosotros podemos hacer. Este es el ecosistema en el que navegamos hoy, muy cercano quizás a donde navegamos hoy. Tenemos al estudiante de medicina en el centro, llámese estudiante, llámese residente, llámese recurso humano en formación, está en el centro. Está la universidad y el programa académico, que tiene una supervisión universitaria, es decir, el que tenemos in-house, ¿verdad?, en la universidad. Y luego afuera tenemos nuestro ecosistema donde entrenan, en las diferentes instituciones donde pueden aprender su parte clínica. Y en el intermedio debería de existir un ecosistema de corresponsabilidad. Fíjense todos estos conceptos que vamos viendo, porque de ahí van a surgir entonces posibles alternativas a los modelos tradicionales que tenemos al día de hoy. Un estudio publicado en el BMC en 2023 demuestra que tanto el sector público como el privado ofrecen oportunidades experienciales comparables cuando los programas están bien estructurados, y oportunidades comparables, cuando están bien estructurados. ¿Qué quiere decir? Ya tengo datos aquí para empezar a tomar decisiones. Ya sé que tengo una brecha operacional en los campos clínicos. Ya sé que esto es un rezago de muchos años, que tiene una deuda histórica para la formación clínica. Ya sé que este es el ecosistema ideal y que tiene que ser una corresponsabilidad. Y la literatura me dice que lo forme yo en el proceso público o en el proceso clínico, mientras los objetivos estén bien estructurados y la supervisión sea clara de lo que quiero hacer, los resultados son comparables. Ni el público ni el privado son mejores, son comparables mientras yo lo pueda hacer. ¿Por qué es importante esto? Porque son datos que voy a tener que utilizar para entonces poder generar nuevos modelos. Las reglas. También, como líder, no puedo llegar a hacer lo que quiera. Hay reglas. Y en esas reglas tengo marcos normativos. Las reglas están ahí para guiarnos. Las reglas están ahí para decirnos lo que tenemos que hacer como mínimo indispensable para garantizar la formación en ambientes clínicos. Y tenemos normas muy claras que establecen esos mínimos, pero la norma no es el cielo, la norma no es el techo, la norma es la base sobre la que todos debemos de operar para la formación clínica, y entonces de ahí poder empezar a desarrollar nuestras propuestas. Claro, aquellos que tenemos otras visiones,
como en sus escuelas seguro tienen COMAEM o tienen reglas operativas, pues nos establecen que hay criterios que dicen que debe de haber congruencia teórico-práctica, criterios de responsabilidad creciente con cédulas de evaluación y una supervisión documentada. Y hay reglas operativas, máximo 5 estudiantes por paciente en la hospitalización, 3 por consulta, un interno por 5 camas, el servicio social 12 meses, donde la institución de educación superior debe garantizar asesoría, evaluación, no solamente adjudicación. Es mi pasante y es la única certeza que tengo, que es mío. ¿Va? Entonces, ya que tengo esto, empiezo a conjuntar todo el problema y empiezo a hacer el sándwich de ese problema para entender qué es lo que está sucediendo y pensar de manera distinta. ¿Qué pasa? Estoy tensionando el sistema de manera significativa. Hay un aumento de matrícula y mucha gente que está entrando a estudiar medicina por las necesidades propias del sistema. No hay malos en la historia, estamos buscando cada uno en nuestros hilos los objetivos que queremos alcanzar. Y del otro lado tienes un sistema hospitalario que está en una expansión acelerada del posgrado que platicábamos hace ratito. Tienes una tensión sobre un sistema bastante complicada. Y entonces, además, tienes un efecto social que tienes un desplazamiento, es decir, supervisores dividiendo atención y menos espacio clínico afectivo. Tus médicos que tienen dobles roles dentro de los hospitales, pues están divididos en que tengo 25 consultas agendadas, pero también tengo al residente que le tengo que enseñar, pero me mandaste 5 estudiantes adicionales para entrenarlos. Son retos significativos. Y claro, nosotros siempre nos escudamos, es que firmamos un convenio. El convenio es un papel que nos marca el inicio de una colaboración, pero no es el proceso de gobernanza académica. Y ahorita les decía algo, Ramón, bien importante. El proceso de liderazgo lleva a los actores como líderes a generar procesos de gobernanza combinados a través de la colaboración, la transformación, la cooperación y otras habilidades. Entonces, hacer un convenio no es gobernanza, hacer un convenio es firmar un papel y comprometernos. Hacer gobernanza es sentarnos, conversar, cooperar y generar cosas juntos. Y entonces, ahora me gustaría abrir el espacio para ver qué ideas se nos pueden ocurrir para solucionar un problema como este. Yo les voy a poner 2 ejemplos que a mí me vienen a la cabeza y que yo decidí implementar basado en datos que tengo. Y ahorita ustedes me dicen si consideran que hay modelos distintos que pudiéramos operacionalizar. Hay un modelo que se llama Community Preceptor Model, que básicamente es la extensión hacia la consulta privada del profesor clínico. En lugar de ir a mi modelo tradicional de que me toca ir al hospital hoy a cardiología y son 5 alumnos en el hospital o son 3 alumnos en el consultorio, lo que hago es que como institución de educación superior tengo mi profesor de cardiología y ese profesor de cardiología tiene un rol clínico también, y en ese rol clínico el profesor tiene días clínicos asignados con el cual tiene estudiantes a 3 por grupo, porque hay una norma donde esos 3 alumnos máximo pueden ir con él a su consulta. Y van a ver el diario de su consulta y van a ver el diario de su actividad y van a hacer un patient tracking básicamente de manera continua con ese profesor. Está en apego a la NOM. Yo mando 3 alumnos por profesor a la consulta. Hay un acceso continuo al paciente en atención primaria y especializada de continuidad. Quiere decir que el médico siempre tiene al estudiante y está viendo todos sus pacientes en las diferentes patologías que tiene y está acompañada por los estudiantes. Y no nos lo fumamos. La Asociación Americana de Colegios de Medicina y el Liaison Committee for Medical Education lo identifican este modelo como un requisito para la acreditación. Y está demostrado, al menos en Estados Unidos, que tiene una influencia directa en la elección de especialidades de primer nivel. Qué raro. Y en México estamos hablando en muchos congresos sobre que estamos deficientes en la elección de especialidades de primer nivel. Hay un modelo que ya dice que se puede hacer. ¿Qué nos falta para tomar una decisión y adecuarlo a nuestras necesidades para eso? No quiere decir que transformes tu misión y visión como escuela. Quiere decir, ¿por qué no buscas alternativas a los modelos tradicionales? Y aquí te pongo otro, asignaturas clínicas transversales, que es el Health System Science and Patient Navigation, un modelo que ya existe, que está respaldado por Penn State University y que tiene además una localización en las Quality Improvement Competencies de 2024 de la Asociación Americana de Escuelas de Medicina o de Colegios de Medicina. Y en este modelo básicamente el estudiante como navegador del paciente a través del sistema, tutelado directamente por médicos especialistas de calidad. ¿Qué hicimos?
Personalmente, tomamos en un rol de 5-1, es decir, 5 estudiantes en área de hospitalización, fueron y en lugar de ir al servicio de cardiología, llegan al servicio de calidad y entonces empiezan a hacer el tracking del paciente acompañados del médico correspondiente, desde que llega a la sala de urgencias, donde ven el acercamiento con los urgenciólogos, cómo se va a piso y todo lo que tiene que suceder para llegar a piso, y entonces interviene con los médicos internistas, los cirujanos o los hospitalistas, y después los procesos que debe de llevar a cabo para poder alcanzar el tratamiento, el egreso y la rehabilitación. Eso es el Patient Tracking o Patient Navigation. Modelo que sorpresivamente en los últimos 2 años nos condujo a una reducción de costos significativos en la operación del campo clínico. No sé si alguien de ustedes, dentro de este proceso de que te van a tomar decisiones, de que van a ejercer un liderazgo, puedan compartir ahorita experiencias con las que podamos hacer más eficiente el uso del campo clínico en ciclos clínicos. Si él lo tiene, con mucho gusto se pueden ir acercando de aquel lado. Me voy a ir a la siguiente fase para pasarnos ahorita a la discusión. Pensemos entonces en retos como el internado de pregrado. Ya traían acá el modelo. Bueno, me regreso entonces para hacerlo más acá. Véngase, adelante por favor. Está apagado. Ahí está. ¿No? Ya, creo que ya. Hola. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Carlos Hernández de la Facultad de Medicina de la UNAM. Qué gusto. Una idea, o sea, no sé si también exactamente con toda la regulación algo me esté saltando. Me llama la atención que escuelas de odontología y de psicología, hablando de área de la salud, tienen algunos espacios dentro de las facultades que permiten que los pacientes lleguen al propio lugar y el estudiante se forma dentro de la institución, no tiene que salir a campos clínicos. Estoy seguro que en algún momento definitivamente los campos clínicos nos van a faltar, porque digo, en la propia facultad, con experiencia un poco lejana, pero tengo entendido que este año se tuvo que recurrir a sedes foráneas y los estudiantes se tienen que trasladar ya desde ciclos clínicos, tercero o cuarto semestre, a esas sedes. Entonces eso implica movilidad, recursos, que el estudiante pues en realidad no estaba contemplando, ¿no? Entonces, ¿por qué no idear sedes en las propias facultades que atraigan a los pacientes, que al mismo tiempo puedan generar recursos para la propia institución? Y de esta manera entonces se compensa un poquito, no tengo que mandar al estudiante para especializarlo en una institución de salud, sino le doy lo básico también que yo le puedo proporcionar en esta institución, atención primaria a la salud, lo regreso otra vez a este formato a medicina general, ¿no? Que no necesita cubrir grandes expectativas de un especialista, para eso está la especialidad médica, y ya poco a poco voy llevándolo a las áreas clínicas cuando le toque, ¿no? Esa es la propuesta. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Te comparto rápido un poquito la experiencia, digamos, literaria y un poquito la experiencia que hemos vivido, a lo mejor para sembrar las ideas, ¿no? El año pasado ANFEM publicó un librito de atención primaria de la salud. En ese libro, ANFEM promueve un modelo que es el modelo precisamente de APS universitario, donde establece los diferentes niveles de APS que se pueden llegar a generar, y ahí mismo establece cómo llegar desde un centro pequeño hasta prácticamente todo un centro universitario de atención primaria de la salud, que precisamente busca eso: modelos de atracción de pacientes, amén de los recursos financieros que eso puede llegar con un sólido modelo de negocio, pero además generas tu propio campo clínico orientado quizás a los principios u objetivos de aprendizaje que tienes como institución. Entonces está esa publicación. Claro, seguro que hay mucha literatura también ahí detrás, pero como ejemplo así de pronto traigo ese. Tomando eso que acabas de decir, te platico mi experiencia. Hace unos años diseñamos un programa que al interior de la universidad lo llamamos, perdón la marca, UDEM, ¿verdad? Pero UDEM Health Enhancement Plan, o sea, un modelo de impulso o mejora a la salud. Y en ese modelo, Health Enhancement Plan, lo que hicimos fue idear cómo queríamos establecer los principios de un servicio de salud interno que promoviera salud hacia los colaboradores y la comunidad propia de la universidad a través de consulta y todo lo que implica la atención integral, y progresivamente mirar a otros esquemas.
¿A qué llegamos? Hoy tenemos 3 centros dentro de la UDEM que generan consulta continua, consulta general. Tenemos un centro de urgencias adentro de la universidad y tenemos 3 sedes externas que dan atención en salud, que promueven salud, atención primaria, salud preventiva, entre otros modelos. Desarrollamos un modelo de salud laboral, hacemos los check-ups de nuestros trabajadores y los check-ups los hacemos con nuestro médico laboral que tutorea a nuestros estudiantes de medicina que procesan los check-ups. Entonces están acompañados, supervisados de nuestros propios médicos en un ambiente interno, precisamente haciendo toda la exploración y semiología que a lo mejor tenías que ir a una UMF de manera tradicional y esperar al paciente, ahora lo haces de una manera controlada, ordenada en un paciente sano, entre comillas, para hacer una semiología completa. Baby steps, pero vamos hacia allá. Es una excelente idea. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctora, por favor. Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todos, buena tarde a todas. Magdalena Delgado Bernal, directora de Educación en Salud en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Primero, doctor, agradecer a nombre de la doctora Laura Cortés Sanabria todo el apoyo que le han dado a la Dirección General y a los titulares de enseñanza de las entidades federativas de las Secretarías de Salud estatales que hoy se encuentran aquí y que nos han invitado a ser parte de este magnífico evento. Muchísimas gracias, porque estamos las contrapartes, ¿no? Finalmente, y lo hemos visto desde ayer y desde hoy y también el día de hoy, que este es un ecosistema justamente y que por un lado están las instituciones que forman, pero por el otro lado están las instituciones que reciben, que son justamente todos mis compañeros de las Secretarías de Salud estatales y que han hecho un gran esfuerzo por estar aquí y que también les agradecemos a nombre de la doctora Cortés. Y no me podía quedar callada cuando es un tema que en lo personal me apasiona y que me ocupa y me preocupa, pero que además es parte del día a día también de mis compañeros que se encuentran aquí. Y efectivamente hay una deuda de 60 años o más, como lo comentaba doctor, en el sentido de que cuando llega el recurso humano en formación, los médicos, las enfermeras, los trabajadores sociales a los servicios de salud, se transforman en trabajadores, ¿no? Y entonces dicen es mano de obra barata y calificada, y es un gran mito y es un gran error porque ni es calificada, porque no están licenciados en el caso de los pasantes de servicio social y de internados, y además no es barata porque ellos reciben una paga por su beca que cubre además una serie de prerrogativas que están establecidas en las 3 normas oficiales mexicanas, que es la 033, que es la de internado, la 009, que es de servicio social, y la 001, que es la de residencias médicas. Entonces, en estos campos clínicos, en donde son violentados, en donde no son ambientes académicos saludables, los recursos humanos en formación, los recursos humanos que vienen de las instituciones educativas públicas y privadas, no son supervisados ni acompañados en su gran mayoría por las instituciones educativas. Y me lo dicen mis compañeros, oye Magda, pues es que somos las guarderías de las escuelas, porque llega el ciclo académico, empieza el internado y en un año no se vuelven a aparecer los médicos. Y resulta que si llegan 10 y regresan al año 12, bueno, pues algo pasó, qué bueno, pero cuando llegan 10 y regresan 8, entonces estas cosas son lamentables y suceden y ustedes lo saben. Entonces hay que acompañarlos y en todos los foros lo decimos, acompañen, supervisen, estén cerca de sus recursos humanos que están formando, de sus estudiantes. Y debe de existir en este sistema esa corresponsabilidad que sí existe, o por lo menos existe en papel. Y existen estas 3 normas oficiales mexicanas que acabo de comentar. Y ahí dice muy claro qué le toca a la institución educativa, qué le toca a la Secretaría de Salud, a los establecimientos de atención médica y qué le toca en este caso también a la unidad responsable, que es la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Y hay que cumplirlo, hay que cumplirlo.
¿no? Y en la 033 habla de un elemento cuando usted presentó, doctor, y que a mí me gustaría agregar ahí, que es la OTA favorable para el internado médico rotatorio de pregrado, sea cualquier modalidad, porque estamos transitando. La Dirección General de Calidad y Educación en Salud sacó un nuevo modelo, que es el modelo en atención en APS, que se generó aquí en la Universidad Marista, y lo empezamos hace 5 años con 8 médicos. Y hemos tenido diversos foros en los que hemos estado invitándolos a que las universidades propongan nuevos modelos, como lo está haciendo la UDEM, porque el internado y el servicio social son responsabilidad de las instituciones educativas. Díganos cómo, porque una vez que modifiquen su malla curricular del internado, tienen que modificar su programa académico y tienen que solicitar nuevamente la OTA. Entonces, trabajemos en este proceso de corresponsabilidad para que esos cambios académicos, hay programas, hay universidades que llevan más de 20 años con un programa académico y no lo han podido actualizar, porque actualizar un programa académico pasa por diversos consejos universitarios que son de 2 a 3 años. Entonces, sí hay un trabajo. Y por último, en el mecanismo que usted presenta, algo que hemos estado trabajando es el tema de los hospitales escuelas. No hay campos clínicos suficientes para todos los recursos humanos en salud que se están formando. La misma Universidad Politécnica, que es de la Universidad Tecnológica Politécnica, construyó sus universidades, son universidades públicas, tienen medicina y enfermería, y va a construir 5 hospitales escuelas. Uno de ellos en Bahía de Banderas, el otro en la Cruz de Lota en Sinaloa, el otro en Tepeji, Tula Tepeji, los otros 2 no recuerdo. Doctor, mil gracias y disculpen por haberme extendido, pero mil gracias por todo lo que nos han apoyado a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Muchas gracias, doctora. Encantado. La verdad es que palabras muy sabias en la doctora, y que, como les comentaba en una de las diapositivas anteriores, hacer un convenio de colaboración con las instituciones, eso no es gobernanza, eso es un contrato nada más entre 2 áreas. La gobernanza se logra con una corresponsabilidad real. Y bueno, en ese sentido, creo que la doctora se me adelantó un poquito, pero bueno, ahí vamos a la fase del internado. Y bueno, igual que como lo comentaba en el elemento de ciclos clínicos, compartirles algunas ideas de cómo un programa de internado puede migrar. Nuevamente, la idea de esto es: ¿qué necesito yo como líder académico hacer para que nuevos modelos puedan surgir? La doctora nos acaba de dar una ruta, pues diseñemos, rediseñemos currículum, reflexionemos la tradicionalidad de nuestro currículum y preparémonos para que los campos clínicos puedan precisamente evolucionar o adaptarse a las necesidades de los nuevos currículums. En medio tenemos las OTAs, ¿verdad? Precisamente. Bueno, el tema de la fase 2 que les quiero compartir, un segundo ejemplo, el internado, ¿no? Que ya platicábamos, tenemos presión sistémica, hay una triple presión, sabemos que tenemos más estudiantes, más residentes, pero también hay un elemento social ahí importante, quizás cada vez hay menos médicos adscritos. Y en ese sentido, hemos visto algunos estudios en el Lancet. En 2024 se publicaba que 1 de cada 3 médicos con cédula no provee atención directa. Es decir, de los médicos que se producen en el país, 1 de cada 3 no provee atención directa en un ambiente clínico hospitalario. Quiere decir que están en otro lugar, quizás haciendo consulta privada, quizás en otros mecanismos que tengan otro tipo de reconocimientos. Además, los médicos, los profesionales que van egresando, van buscando esquemas alternativos, pues como parte del ingreso. Eso hace precisamente que los hospitales lleguen a espacios con una menor cantidad asistencial de médicos, y por ende reporta OBM que 88% de los médicos internos toman decisiones sin asesoría. No sé si alguien acá, yo creo que todos fuimos médicos internos, y me suma que ese dato, 88% de las decisiones quizás sí las tomé sin asesoría, no lo sé. Algunas lógicas que han propuesto algunos colegas en otros países.
Chile tiene un modelo más orientado hacia la estancia rural, 220 horas con énfasis en promoción y autonomía comunitaria. Colombia, ya con una formación basada en competencias, con una responsabilidad creciente que depende estrictamente del mérito académico verificado. Cuba, 5 módulos verticalizados 100% en atención primaria de la salud, y Ecuador con 12 meses integrando investigación y asistencia de forma inseparable. Ya hay modelos alternativos. ¿Qué estamos haciendo? Uno de los ejemplos que promuevo, porque van a ser dos ejemplos, uno es, pues quizás reestructuremos, como decía la doctora, los currículums. Algo tan sencillo, quizás una idea muy simple. Tenemos rotaciones bimestrales en todas las especialidades durante el internado. Pero una idea muy simple es, ¿y por qué no rotas un mes durante el primer semestre y luego un mes en cada servicio durante el segundo semestre? Garantizando un proceso de maduración neurocognitiva del alumno, quizás un proceso también de responsabilidad creciente y una visión diferenciada entre un MIP 1, es decir, alguien que cursa un primer semestre con una inmersión primeriza a los servicios, contra alguien que cursa un segundo semestre y que está repitiendo el segundo mes del servicio que le corresponde del internado, pero ya con una madurez de rotación completa. Es una idea bien simple, separa y rótalos un semestre de cada uno. Bueno, ¿qué hemos visto? Que encontramos que hay exposición inicial y adquisición de competencias base si los rotamos durante un mes en cada una de las especialidades, y durante el segundo semestre vimos que obteníamos profundidad clínica, autonomía supervisada y expectativas formales diferenciadas, al menos en los estudios preliminares. Encontramos en la teoría de Brunner y Harden y Stamper que el aprendizaje óptimo no es la repetición del tiempo, es la revisita del contexto con mayor madurez clínica. Un acto tan sencillo encontramos nosotros que está dando beneficio en la formación, alcanzando de una manera más adecuada al menos algunas de las competencias verificables que necesitamos. Y con esto nosotros estamos trabajando sobre garantizar cumplimiento de un criterio de COMAEM, que es la responsabilidad creciente del médico interno. Dos ejemplos adicionales quizás para botar semillas, para ver qué discusión podemos tener. Uno de ellos, la frontera internacional. Como concepto, son las experiencias estructuradas orientadas a salud global, no turismo médico, que regularmente puede ser financiado mediante diversificación institucional para garantizar equidad. Este es uno de los temas más complejos cuando hablamos en liderazgo, porque muchos van a decir, oye, es que pues yo no tengo los recursos que pueda tener el otro, o yo no tengo las mismas visiones, o yo no tengo los mismos estudiantes. El perfil de liderazgo precisamente busca eso. ¿Cómo encuentras esquemas alternativos para poder garantizar una equidad de acceso a oportunidades de desarrollo con una visión de salud global? Quizás con esquemas alternativos de financiamiento, quizás con búsqueda de benefactores, etcétera. Este tipo de habilidades es importante si queremos trazar también el acceso a una frontera internacional. ¿Cuál es la evidencia con esto? ¿Por qué? ¿Por qué me sirve mandar a alguien al extranjero? Pues resulta que los ensayos clínicos publicados en 2024, precisamente sobre las rotaciones en el extranjero, documentan mejoras significativas y medibles en comunicación intercultural y responsabilidad social hacia poblaciones vulnerables. Otra vez, no es uno de los temas de la agenda constante del programa sectorial de salud, la atención primaria de la salud, pues resulta que las rotaciones internacionales favorecen la interculturalidad y la responsabilidad social hacia poblaciones vulnerables, más allá de la exposición a lo que van a otros países. Es un ejemplo. Alternativas nacionales, y ya lo decía la doctora también, la referencia de la Universidad Marista. Marista trae dos modelos bien interesantes. Uno de ellos es el internado en APS, que precisamente es un diseño centrado en atención primaria de la salud. Aquí los clerkships en APS aumentan significativamente la elección de especialidades de primer nivel, y eso lo sabemos por publicaciones en Estados Unidos. Los que rotan en APS en Estados Unidos eligen especialidades orientadas a la APS. Entonces, ya tenemos un referente de una universidad que tiene un esquema de rotación precisamente orientado a la APS con una alta carga académica, una alta responsabilidad sobre la supervisión asistencial y un alto compromiso de los profesores para el desarrollo del programa académico. Los profesores universitarios están inmersos en el proceso educativo en este modelo. Por ello ha sido exitoso. Claro, hay preguntas que nos tenemos que hacer, y ¿lo podremos masificar o lo deberemos de masificar? Son preguntas que quizás deberíamos de hacernos, pero que sin duda es un modelo que está funcionando. Y un internado en investigación que busca responder a la fuga del médico científico, integrando de manera simultánea
algunas actividades asistenciales con investigación de alto rigor. Alternativa también diferenciada, nuevamente hay una carga asistencial, por supuesto, que va en la parte de la formación clínica que debe tener todo médico interno, pero hay una mayor carga orientada hacia la parte de investigación con una alta supervisión y responsabilidad de la institución de educación superior. Están asignados con SNIS, están asignados con proyectos de investigación fondeados o supervisados por la misma institución educativa a la que son alumnos. Entonces, modelos alternativos que pueden funcionar. Operativamente funcionan. Alumnos que van 1 o 2 veces por semana a ciertas actividades asistenciales, 1 o 2 veces a ciertas actividades de APS o de investigación, con esquemas académicos de días completos en los cuales hacen una inmersión completa en los objetivos académicos de la semana. Y se puede medir, para eso tenemos ECOES, por ejemplo. ¿Va? Entonces, es un esquema diferenciado, ojalá ahorita alguien que busque participar también para hablar sobre experiencias en temas de internado. Y si quieren me voy a la tercera fase, que sería ejemplos de servicio social, que el servicio social, híjole, pues es un tema, ¿no? Le llamamos una contradicción estructural, le puse aquí, pero al final sí quiero hacer notar algo. El servicio social nació de una innovación social. El servicio social en 1936 tenía un contexto, había 600 médicos para atender a 13 millones de campesinos. Era un reto a nivel nacional la salud de los mexicanos en todo lo que no fueran las áreas metropolitanas. En ese entonces, el mandato y explícitamente formativo y solidario para llevar medicina donde no existía. Para eso se crea el servicio social. Sin embargo, hoy caemos en una contradicción, y le llamo contradicción no porque el servicio sea bueno o malo, esa no es una discusión al día de hoy. Le llamo una contradicción porque tenemos un tema, obviamente, de seguridad, tenemos un tema, obviamente, de supervisión, porque llama la atención que 1/3 parte de las unidades rurales públicas están cubiertas exclusivamente por pasantes. Esto puede hacernos reflexionar sobre temas de sustitución laboral y no de formación académica, pero más aún a mí me preocupa que al tener una unidad exclusivamente atendida por un pasante, no sé si a nivel de responsabilidad social sea lo correcto, porque yo no sé si como institución de educación superior le garanticé a la institución de salud que aceptó a ese médico interno que cumple con las competencias necesarias para atender a una comunidad. No lo sé. Quizás mi interno rotó en 3er nivel durante su internado y yo no sé si tiene las competencias para entender las necesidades de una comunidad y poder dar atención en APS. Creo que es una corresponsabilidad ahí. Es parte de entender que el liderazgo tiene que llevar procesos de colaboración. Qué padre es de este lado decir, es que el servicio social no sirve. No, no es que no sirva. Primero tengo que plantearme si el servicio social lo estoy aprovechando como debo de aprovecharlo y si el recurso que estoy enviando está verdaderamente capacitado para que el servicio social haga su función, que fue precisamente la innovación social y la atención social. Son preguntas. Claro, por supuesto, la NOM tiene de 2013 sin actualizarse, y si el sistema no va evolucionando a la velocidad que las demandas curriculares lo van haciendo, lo acaba de decir la doctora, las instituciones tienen que seguir avanzando para que las instituciones de salud puedan también adaptarse a las nuevas demandas curriculares de las instituciones educativas. Alternativas, ideas, precisamente en el rol de liderazgo. Oye, bueno, pues busquemos generar más investigación. Aumenta las plazas de investigación, claro, pues haz una inversión como escuela primero para que desarrolles más SNIS, para que fortalezcas líneas de investigación, para que fondees o hagas inversiones en esa investigación, para que entonces vayas a la federación y digas, oye, yo quiero una plaza por investigación para médicos pasantes. Pues si pones las cartas de esa manera, creo que puedes aumentar significativamente la posibilidad de tener pasantes en investigación. Salud global. Hemos explorado la posibilidad de vinculación estratégica con consulados mexicanos en Texas, donde se da atención a la diáspora mexicana sin acceso equitativo al sistema y que produce egresados, esto con alta intención de tener comunidades atendidas. Misma publicación que vimos en la exploración de programas internacionales. Y definitivamente las plazas de vinculación, que son las plazas universitarias que transformamos las escuelas, pues démosle sentido, ¿verdad? No tengas al pasante universitario sentado a tu lado. Dale sentido, vinculación con instituciones líderes focalizadas en aspectos quizás de compromiso o alto compromiso social. Oftalmología, hay instituciones que se dedican con alta responsabilidad social a procesos de atención a las comunidades vulnerables. Puedes tener pasantes que aprendan a entender esas comunidades vulnerables de un aspecto especializado. Y bueno, finalmente, parte de entender
cuáles son las habilidades de liderazgo que tengo que ir desarrollando, es entender que detrás de todo esto hay un currículum oculto. Sin duda, hay grandes papeles que nos hablan de lo que se debe y no se debe de hacer. Hay guías, hay normas, hay temarios oficiales, listas de competencias y rotaciones planificadas. Pero la realidad, que también le llamamos el currículum oculto, lo marca Peralta Cortés, la realidad de las 3 de la mañana, es que quizás nuestros ambientes también no logran los objetivos que queremos, a donde queremos llegar. Nos toca vivir a las 3 de la mañana con el conocimiento como premio, aprender procedimientos a cambio de favores asistenciales. Yo recuerdo cuando era residente, me dijo uno de mis superiores, me dice, después de la secundaria la educación cuesta, ¿no? Entonces, pues, el conocimiento como premio. El castigo no normado, hay sanciones informales que ya hemos conversado durante la sesión pasada, y la jerarquía de subordinación que el interno posiciona al último eslabón, ¿verdad? Y obviamente pues obligado al silencio. Entornos complicados que también demandan pues entender currículum y qué está haciendo mi interno entonces a las 3 de la mañana. ¿Es el modelo que necesita mi currículum? ¿A las 3 de la mañana está aprendiendo algo? ¿Hay una competencia supervisada que está desarrollando una actividad profesional confiable y correctamente observada para lograr mi objetivo de aprendizaje? ¿A las 3 de la mañana lo está haciendo? Creo que nos toca repensar si nuestros currículums están donde deben de estar. Y entonces, bueno, pues va obviamente vinculado todo esto a tener esquemas de responsabilidad creciente, diseños académicos más adecuados, una operación clínica también más adecuada y obviamente tener guías y faros, ¿no? Las normas o los criterios de calidad con los que solemos trabajar. Y bueno, para cerrar y poder escuchar más experiencias, hablando de faros y hablando de liderazgos, pues bueno, tomo ANFEM precisamente con una agenda que nos ayude a guiar para empezar a tomar decisiones hacia allá. Es un ejemplo, cada uno tendremos nuestras visiones, pero si tomamos sectores como este, ANFEM, ciclos clínicos, oye, pues bueno, dice por ejemplo ANFEM que los ciclos clínicos no es nada más el tradicional, no es nada más mandar a mis estudiantes a la UMF y esperar que aprendan, tengo que integrarme. Los ejercicios de simulación clínica certificada como puerta de entrada, la aplicación de portafolios digitales que ya no estamos en la época que me cuestan 20 millones de pesos, me cuestan Google Forms muchos de ellos, entornos alternativos, el APS, el sector privado, que también el sector privado ya demostró que genera las mismas competencias que el sector público siempre y cuando ambos sectores estén correctamente supervisados. El internado, pues entonces busquemos modelos alternativos que se basen en EPAS, las actividades profesionales confiables. Diseñemos currículums que tengan actividades confiables y entonces digamos a la institución de salud, yo necesito que mi interno sepa inyectar en el cuadrante superior derecho y la institución de salud va a hacer lo que le pediste que haga, que el interno sepa inyectar en el cuadrante superior derecho. Pero si nada más mandas y le dices, aquí te va el interno, para cuando salga que sepa inyectar, si sale e inyecta del lado izquierdo, te vas a enojar, pero nunca dijiste que fuera del lado derecho, ni mandaste la cédula de supervisión, ni la cédula de evaluación para que te garantizaran que inyectó del lado derecho, ¿vale? Esa es nuestra corresponsabilidad. Hay modelos bien interesantes que son esquemas longitudinales, que son los Longitudinal Integrative Clerkships, un modelo que tiene Tecnológico de Monterrey desde hace ya muchos años, que es un modelo que no tiene el internado tradicional de 12 meses como lo conocemos, sino que ellos le llaman residencias rotatorias, que básicamente son como los clerkships o las rotaciones, pero van a lo largo de 2 años con inmersiones progresivas a lo largo de las diferentes especialidades. Es un modelo alternativo que al TEC le ha servido y lo ha hecho un diferenciador a nivel nacional en un modelo de formación. Si ellos lo hacen, ¿por qué no desarrollo yo modelos personalizados para mi escuela, para mis necesidades? Claro, siempre y cuando respete yo adecuadamente las normas oficiales mexicanas. Servicio social, pues ojalá lleguemos algún día a erradicar plazas sin médicos graduados, ¿verdad? Que siempre haya un proceso de supervisión, ojalá lleguemos a eso. Y el sistema ANFEM, pues yo propongo ANFEM como un articulador de este ecosistema. Al fin, básicamente lo que les trato de transmitir con esta sesión de algunas experiencias, de algunos retos, pues para aplicarlo a la vida real, algo de liderazgo, pues es precisamente que cuando llegamos a las posiciones de liderazgo, cuando llegamos a las direcciones de escuelas o a las posiciones que nos toca jugar, pues la pregunta no es qué cartas me tocaron, es qué posibilidades tengo con lo que soy y de dónde estoy. Las cartas ya me las dieron, eso no lo voy a cambiar. ¿Qué posibilidades tengo con eso? Y si jugamos bien, estoy seguro que incluso como cualquier juego de cartas, en el juego que hagamos vamos a mejorar nuestro propio juego. Y listo. Muchísimas gracias por su atención. Y si alguien gustara compartir alguna idea, adelante. Gracias. Adelante, doctor.
Buenas tardes. Sergio Díaz de Puebla. Y a mí me gustaría compartir con ustedes algunas experiencias. Voy a dividir mi participación en dos y trataré de ser congruente entre lo que estoy pensando y lo que voy a hablar. Primero les quiero decir que yo soy director de un complejo regional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde me toca coordinar 18 programas educativos. De esos 18 programas educativos tenemos nivel medio superior y tenemos nivel superior, y tengo 8 licenciaturas del área de la salud en un hospital que nos donó en el 2016 el gobierno del estado, que era un hospital general de Teciutlán. Estoy en la Sierra Nororiental y les quiero compartir varias cosas que nos suceden a nosotros. La carrera se llama Medicina General y Comunitaria. Anteriormente se llamaba Medicina Familiar y Comunitaria, y ahí por algún conflicto que hubo se tuvo que cambiar, se tuvo que modificar a Medicina General y Comunitaria. Bien, ¿qué hemos encontrado? En primer lugar, nuestros estudiantes son muy demandados en aquellas comunidades en donde los médicos no quieren ir, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente está muy lejos, porque el nivel de inseguridad que hay en esas regiones es muy alto, y entonces ahí sí hay todas las oportunidades para que vayan nuestros estudiantes y hagan su servicio social. Y la experiencia que hemos tenido en algunos casos es que en aquellas zonas en donde la inseguridad es muy alta, pues en las noches dejan a nuestros estudiantes de servicio social ahí en las casas de salud, y llega un baleado y le exigen que lo atienda. Y pues evidentemente uno de los requisitos que nosotros pedimos como institución pues es que haya un médico al frente que lo esté supervisando, y pues la realidad es completamente diferente. La realidad es que no está el médico y le exigen a nuestro prestador de servicio social que atienda esa situación. Y cuando nuestro prestador se niega, pues lo primero que vienen son las amenazas a nuestros estudiantes, ¿sí? Pues como no lo atendió, pues ahora que salga de la comunidad, pues va a ver a lo que se va a enfrentar. Y es una realidad que se vive allá en la sierra, y que desafortunadamente tiene que ver con esto que usted nos comparte, doctor. De verdad que muchas gracias por esta oportunidad. Y la siguiente parte que les quiero compartir pues tiene que ver con lo que decía hace un ratito la doctora, que me pareció muy interesante, y le aplaudí, doctora, porque dijo usted cosas muy, muy reales. Fíjense que en Puebla, y fundamentalmente en la región en donde yo estoy, el gobierno del estado está abriendo universidades de la salud, ¿no? Y a nosotros, para poder tener este derecho de poder tener estudiantes en el servicio social, en el internado y todo esto que ya conocen todos ustedes, pues nos exigen tener una opinión técnica académica favorable, ¿sí? Y ahora que estamos cambiando los programas de estudio, tratando de acercarnos un poquito a lo que hoy se comenta, pues con estas modificaciones nos piden nuevamente volver a evaluarnos en la UTAF. ¿Y qué hemos observado? Pues que la exigencia que nos hace el gobierno a las universidades públicas año con año, pues es que recibamos a más estudiantes en el área de la salud. Si recibíamos 100, pues ahora nos piden que recibamos 120, y el año que viene 150, de tal suerte yo recibía 80 y ahora estoy recibiendo 250. En menos de 2 años hizo ese incremento. ¿Y por qué comento esto? Porque efectivamente en las comunidades, en la sierra, pues no hay suficientes hospitales. Y hemos hecho algunas propuestas
precisamente como lo que estás planteando en la última lámina que hace ANFEN, pues para tratar de equilibrar esta situación. Y nos hemos encontrado con negativas desde la Secretaría de Salud, ¿no? Y eso a nosotros pues nos pone en desventaja, porque ahora con estas universidades de la salud, que dices, bueno, ¿cómo le hacen? Ya tienen estudiantes haciendo servicio social, ya están insertos algunos en hospitales, y yo no sé si de verdad ellos tengan la opinión técnica académica favorable. A mí me preocupa ese tipo de situación, porque es una realidad que nosotros estamos viviendo. Y digo, no tengo nada contra los muchachos, al contrario, digo, ojalá hubiera educación para todos, pero sí hay una incongruencia entre las decisiones políticas de los gobernantes y la realidad de lo que realmente tenemos para poder trabajar. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Yo soy Karina Orozco de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y bueno, nada más para platicarles, la universidad también tiene un centro, le llamamos Unidad de Pacientes en Estudio, donde hay profesores que ofrecen consulta de especialidad frente a un grupo de 5 o 6 estudiantes. Es uno de los modelos más o menos que platican. Lo tenemos acá, pero no es tanto de medicina general, aunque sí tenemos también centros de un programa de medicina en la comunidad y que sí reciben consulta de médico general, y ahí hay rotaciones también de los estudiantes. Y recientemente hicimos una vinculación con una empresa importante de estructuras de acero. Tiene alrededor de 4,000 trabajadores y van a hacer como un centro comunitario en el que nos va a ayudar, incluso desde el proyecto arquitectónico, los estudiantes del programa de arquitectura van a participar, y ya cuando esté el centro como tal, pues también se van a abrir plazas de servicio social para atender a los trabajadores y sus familias con esta vinculación que se hizo con la universidad. Es como también otra pues estrategia que tal vez podemos buscar entre instituciones. Y quería preguntarle algo, porque a mí me encanta el tema de las cepas, no sé, me gusta mucho, soy muy apasionada con eso, y quisiera saber si existe la posibilidad o cómo se puede plantear que el currículum sea basado en EPAS y no solo el internado como lo propone usted, o incluso en el internado si se basara con esto, si hubiera, ¿qué opina usted de dejar como rotaciones? Pues casi, digamos, van a regresar a campus los estudiantes, pero para que sea en el centro de simulación. Si en las residencias también ya tienen sus centros de simulación, pues en el internado entiendo perfecto que la formación de los 6 años previos, o bueno, 5 o 6, fue idealmente, ¿no?, integrando simulación, pero ya en el internado, que es un poco ya directamente a habilidades clínicas, volver a hacer tal vez una rotación como en los centros de simulación, enfocado solo tal cual a habilidades clínicas, que las pudieron haber hecho en el internado tal vez, sí, pero que cuando ya entonces lleguen con el paciente garantice la seguridad del paciente también con la simulación que tuvo en este periodo cercano. Y finalmente también poder evaluar objetivamente el desempeño si fuera así con las cepas, pues, ¿no? Muchas gracias. Sí, claro, gracias. En el tema de las cepas también me encanta ese asunto, porque no he encontrado todavía la escuela que lleve un portafolio completo de lo que garantiza que el médico al egresar verdaderamente hizo, cumplió y es seguro que haga, ¿no? Eso es altamente complejo. Tomando la primera parte de la pregunta, ¿cómo lo hacemos para el tema de los REBOEs del desarrollo curricular? No sé si alguien tiene alguna experiencia. En lo personal, nosotros estamos ahorita en proceso de rediseño curricular y precisamente estamos elaborando un nuevo REBOE, y en ese proceso lo que estamos haciendo es básicamente el REBOE por competencias, que es lo que estamos trabajando, e intentamos empezar a poner las cepas dentro del REBOE, pero nos dimos cuenta que al mismo tiempo era casi como ponernos una soga en el cuello, porque la época puede llegar a modificar, porque lo que hoy consideramos como una actividad confiable quizás mañana puede llegar a cambiar en ciertos niveles de dominio o demás. Entonces lo que hicimos es hacerlo por competencia, pero los programas didácticos, es decir, el programa analítico se va orientando ya hacia el dominio de EPAS con un entregable final que va a ser un portafolio de estas EPAS. Hay que tener un portafolio digital, eso sí, al menos es la forma en la que hemos encontrado hacerlo, un portafolio digital. Empezamos a proyectar o a trabajar con una
una marca que se llama Metrics, que nos ayudó a entender cómo mapear EPAs, cómo dirigirlas, cómo llegar a ellas y cómo alcanzarlo. Sé que hay varias, nosotros trabajamos con Metrics, hay otra que se llama EPA Portafolio, que también tienen muy claro el desarrollo de las EPAs, al menos es lo que hemos alcanzado. En investigación educativa encontramos que en el pregrado los alumnos que iban a entrar al internado traían deficiencia en algunas de las EPAs que nosotros trabajamos como criterio mínimo para ingresar al internado, y lo que hicimos fue poner talleres de simulación para poder potenciar y alcanzar el mínimo estándar para poder llegar al internado. En algunos casos, en los de internado que nos han identificado un desempeño bajo en algunas áreas, sí complementamos con simulación también. Simulación sí lo hacemos en función de EPAs y obviamente con evaluación tipo ECOE para poder alcanzar esa EPA. Pero son, digamos, todavía experiencias aisladas. ¿Qué estoy seguro que nos falta? El proceso de integración de todas estas experiencias hacia un modelo único que nos lleve al camino de las EPAs. Es la experiencia que yo podría compartir. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, Jorge. Felicidades, muy padre la ponencia, también todas las participaciones que han hecho las y los compañeros. Mañana vamos a presentar un banco de competencias de atención primaria de salud a las 9 de la mañana, que justamente es una propuesta de estandarización, primero que nada para la comprensión de lo que es la atención primaria de salud, que no es sinónimo de la atención primaria. Y justamente buscamos llegar hacia las EPAs, primero partiendo de las competencias y de la comprensión de lo que es la APS. Ya el doctor Abreu, el doctor Crocker también de la ANFEM han hablado mucho de los centros modélicos. Yo creo que lo que estás presentando justamente también son estos intentos de generar estrategias modélicas o centros modélicos, que es a lo que lleva precisamente el liderazgo. Estás en una circunstancia, en una situación que tienes que resolver y empiezas a generar nuevas ideas y sales de la caja normalmente, ¿no? Entonces, invitarlos mañana justo a conocer un poquito el banco de competencias con enfoque de APS, siempre recordando que la razón de ser de un sistema de salud es mantener e incrementar el nivel de salud de las personas lo máximo posible. Y si para llegar a eso tenemos que formar médicos y médicas, hay que considerar lo que la población necesita. Es decir, que no es necesariamente orientarnos a que todos los médicos que estamos formando se deben de quedar en el primer nivel de atención. Debemos de formar médicos con base en lo que la población necesita, y si necesitan cardiólogos pediatras y neurocirujanos pediatras y etcétera, etcétera, hay que formar eso como tal, ¿no? Entonces, no cerrarnos a pensar que solamente urgenciólogos y médicos familiares o médicos generales, sino realmente hacer previamente un diagnóstico general muy integral de qué necesita mi población y hacia dónde tendría que orientar también esa formación. Por supuesto que se necesitan muchos estímulos para que a los que sí les gusta la medicina familiar general o de primer contacto, pues sí realmente tengan el estímulo de quedarse en ese primer nivel a resolver como generalistas lo que necesita su población, ¿no? Muchas gracias, Rodri, muy amable. Fíjate que lo que dices es muy cierto y vuelvo a caer en algo que mencionaba la doctora Magdalena, es que si todos hacemos en nuestra responsabilidad como instituciones algo tan sencillo como la OTA, la hacemos correctamente, la misma OTA ya establece precisamente tu capacidad de campo clínico y si no lo tienes, ¿qué vas a hacer al respecto? El talento de los profesores, las características del programa, las competencias que vas a lograr, cómo las vas a lograr y el diagnóstico alrededor de todo eso para justificarlo. La verdad yo sí creo que si uno hace una OTA verdaderamente a conciencia, respondemos muchas de esas cosas y podemos hacer análisis más estructurales. Sé que hay muchas otras variables de por medio, quizás externas a esta reflexión, pero bueno, es un punto de partida y sí tienes razón, el doctor Abreu y el doctor Crocker tienen muy claro esto, que la publicación del año pasado es precisamente con ellos que hablan muy claro de los centros modélicos de atención primaria. Muchas gracias, Rosbel. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Creo que con esto cerramos la conferencia. Me quedé a 4 minutos, entonces estamos terminando en tiempo. ¿Vale? Muchas gracias, excelente tarde a todos, que sigan disfrutando.